¿Qué es peor, que te engañen o que te usen? Estuve 3 años con mi novia. 3 años pensando que todo iba bien, que estábamos construyendo algo real. Hasta que un día me pidió mi laptop. La suya no servía. Se la presté sin pensarlo. Error. Días después, mientras buscaba unos archivos, encontré una carpeta que yo no había creado. Estaba oculta. Y dentro, no había fotos. Había capturas. Conversaciones de ella, con otro hombre. Pero no era solo engaño. Hablaban de mí. De cómo me manipulaban. De cómo me mantenía tranquilo, mientras el otro planeaba sacarme dinero con una supuesta inversión. 3 años. No era una relación, era un plan. Lo peor es que en ese momento, no dije nada. No hice escándalo. No terminé. Seguí como si nada. Pero empecé a cambiar las reglas. Le mostré ingresos falsos. Negocios falsos. Cuentas que no existían. Le di exactamente lo que querían, pero todo era mentira. Hasta que él decidió moverse. Y justo ahí fue cuando entendí algo. Si todo había sido un plan desde el inicio, entonces yo también podía jugar. Y créeme, lo que hice después fue lo que cambió todo. Si todo había sido un plan desde el inicio, entonces yo también podía jugar. Y créeme, lo que hice después fue lo que cambió todo. Seguí como si nada. La trataba igual. La veía sonreír, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo a mis espaldas. Y eso era lo más difícil. Pero empecé poco a poco. Le hablé de un nuevo negocio. Algo exclusivo. Algo que supuestamente me estaba dejando mucho dinero. Sus ojos cambiaron. Interés. Ambición. Exactamente lo que quería ver. Días después, empezó a hacer más preguntas. Quería detalles. Números. Contactos. Y yo, se los daba. Pero todo era mentira. Todo. Cifras infladas. Socios que no existían. Cuentas falsas. La estaba alimentando, con lo que ella quería escuchar. Hasta que un día, me dijo algo que confirmó todo. Tal vez conozco a alguien que podría ayudarte a invertir mejor ese dinero. Ahí supe que ya estaban listos. Que el siguiente paso no iba a ser un juego. Y aún así, seguí. Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Pero lo que no esperaba es que esa misma noche iba a encontrar algo peor que las conversaciones. Algo que no estaba en el plan. Y en ese momento entendí que ya no solo era dinero. Era algo mucho más grande. Y mucho más peligroso. Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que algo no cuadraba. Así que volví a revisar todo. La laptop. El celular. Las conversaciones. Y fue ahí donde lo encontré. Un archivo que no había visto antes. No estaba oculto. Estaba protegido. Como si no quisieran que nadie jamás lo abriera. Me tomó horas. Pero logré entrar. Y lo que vi no era un plan de estafa normal. Eran varias personas. Nombres. Fotos. Cantidades de dinero. Fechas. No era solo yo. Había más. Muchos más. Todos con algo en común. Relaciones. Personas cercanas. Gente confiada. Gente como yo. Ahí entendí todo. No era un juego de dos. Era algo organizado. Y yo, ya estaba dentro. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver su nombre. El de ella. No como parte del plan, sino como alguien que ya lo había hecho antes. Varias veces. Ahí fue cuando dejé de verla como mi novia.
Y empecé a verla como alguien que nunca conocí. Ese mismo día tomé una decisión. No iba a salir corriendo. No iba a enfrentarla. No todavía. Porque si ellos creían que yo era la siguiente víctima, entonces iba a ser la peor que habían elegido. Pero había un problema. Y no lo vi venir. Porque mientras yo armaba todo en silencio, alguien más ya había empezado a sospechar de mí. Al principio fueron cosas pequeñas. Mensajes que ella ya no me mostraba. Llamadas que cortaba cuando yo entraba. Miradas raras. Como si estuviera tratando de confirmar algo. Y entonces pasó. Una noche. Me dijo que necesitábamos hablar. Ese tono. Seco. Frío. Diferente. Me preguntó directamente si yo le estaba ocultando algo. Ahí entendí todo. Ellos ya no estaban seguros. Y cuando ese tipo de gente duda, no espera. Actúa. Así que hice lo único que podía hacer. Me adelanté. Tomé todo. Capturas. Archivos. Nombres. Todo lo que había encontrado. Y desaparecí. Sin avisar. Sin despedirme. Sin darle tiempo a reaccionar. Cambié de número. Cerré cuentas. Me borré. Pero antes de irme, dejé algo preparado. Porque si ellos intentaban hacer cualquier movimiento, todo iba a salir a la luz. Todo. Y durante días. Esperé. Silencio total. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Hasta que pasó. Pero no como esperaba. Porque no fue ella. Ni fue él. Fue otra persona. Alguien que también estaba en esa lista. Y lo único que decía el mensaje era: creo que tú también sabes la verdad. Y en ese momento entendí algo. Esto nunca fue solo contra mí. Y quizás nunca terminó.